Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1 al 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué bonito, ¿no? Pueden sentar. ¿Cuántos sentidos tiene usted? ¿Cuántos? Las mujeres tienen 6. Pues eso dicen, ¿no? Eso dicen, que los hombres tenemos 5 sentidos, las mujeres tienen 6, uno que se llama intuición. Pero en fin, me llama mucho la atención lo que acabamos de leer, porque Pablo tiene una preocupación y está fundamentada en aquello que él suele hacer a todo momento y como que no le da resultado. ¿No les ha pasado alguna vez a ustedes que dicen, pero ¿por qué será que por donde yo meto la cabeza me va mal? ¿Han oído decir así alguna vez? ¿Sí? No me sale ni una. ¿Se han oído decir eso? Pero a ustedes no les pasa eso. A ustedes les sale todas buenas. Todas. Pues eso es lo que dice la Biblia. Los que aman a Dios, entonces no tiene por qué salirle malas. Sin embargo, a Pablo se le ha presentado un problema en la iglesia, y es que entre más se enseña sobre una situación, más persiste la gente en esa situación. ¿Cuántos son padres de familia aquí? ¿Cómo le va con los hijos? ¿Seguro? ¿Están aquí en la iglesia? ¿O usted le pasa lo del hermanito aquel? Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está su familia? Muy bien. Mi hijo es médico, mi hija es abogada, mi otro hijo es arquitecto y están en los Estados Unidos haciendo una maestría, está muy bien. ¿Y de Dios qué? No, hermanos, no son creyentes. Estaban muy bien. Porque la gente no ha sabido entender la razón del ser. Entonces estamos en un tiempo donde la gente solamente piensa en ser máquinas de producir. Preparan a sus hijos para que produzcan, no para que sean personas. Y eso es igual a desviar el verdadero sentido de la existencia sobre la faz de la tierra. Pablo habla, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice Pablo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dios nos ha dado 5 sentidos. Sentidos que deben de estar dirigidos a agradar a Dios. Pero puede llegar un momento en que esos sentidos toman otro rumbo. Entonces uno tiene que poner mucho cuidado con lo que oye, con lo que ve, con lo que palpa,
con lo que gusta, con lo que huele. ¿Cuáles son los sentidos? Oír, ver, palpar, gustar y olfato. Ahí están los 5 sentidos. Entonces algunos ese sentido del olfato lo utilizan para drogarse, ¿no? ¿Se acuerdan? El polvito. Y resultan todos bacanos. ¿Cierto? El sentido del olfato lo han no lo han perdido, lo han extraviado. Le han dado un uso para el cual no es. No es. El gusto. ¿Cuántas personas gustan cosas que les perjudican? Un cigarrillo, un baretico, una pastilla. ¿Y cómo terminan? Mal. Escuchan, y lo más preocupante es que escuchan lo que les hace daño. Bauticé un tipo que le habían hecho el bautismo seminal en la escuela de Samuel Medina. Y pues le habían hasta bendecido el revólver. El tipo ya era casi santo allá. Entonces, pues a mí me tocó ponerme a estudiar la gnosis, a leer sobre el gnosticismo para ver qué era, quién era el padre de eso y cuáles son sus prácticas. Bueno, entonces me leí Iglesia Gnóstica por Samuel Medina, Matrimonio Perfecto por Asamael Aumbeor y otros libros de esos, para ver qué era lo que ellos pensaban, qué es lo que creen, el por qué ese hombre había llegado hasta allá. Pero me llamó mucho la atención de que Dios hizo un milagro y el tipo ha creído al Evangelio y lo hemos bautizado. Sin embargo, estando dentro de la iglesia, él comienza a transmitir sus prácticas a los creyentes. Y eso me llevó, como dije antes, ¿a qué? A investigar para poder defender lo que nosotros creemos. Entonces, me llamaba mucho la atención que yo daba una enseñanza sobre Cristo la cabeza y él iba y les daba una enseñanza Cristo el primer hombre después del ángel más pequeño. Pero lo que más me preocupaba era que los creyentes creían más fácil eso que la palabra de Dios. Tenían el sentido del oído extraviado. Resulta que en la vida de los cristianos, pues estamos en un mundo donde podemos ver, oír, palpar, gustar, oler cosas que para nada benefician al creyente, que lo único que hacen es dañarle. Y a Pablo le está preocupando sobremanera eso, porque los creyentes palpan lo que no deben de palpar. Por eso él les escribe a los corintios y les dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor. O sea que la iglesia de Corinto tocaban cosas que no debían de tocar. El sentido del tacto lo tenían extraviado. El sentido del oído lo tenían extraviado.
Por eso Él les escribe, capítulo 15 de la primera: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El sentido del olfato lo tenían extraviado. Por eso Él habla de olor de muerte y olor de vida, estableciendo la diferencia que debe de haber entre el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. Mirando eso, pensando en eso, me llamó la atención lo que pasó en el Edén, capítulo 3 del libro del Génesis. Cómo Satanás atacó los sentidos de Eva. El primer sentido que le atacó fue el oído. Con que Dios os ha dicho. Y ella le dice: no, Dios lo que dijo fue que no comiéramos del fruto X, e incluso que ni lo toquemos. Desde ahí pues se ve la capacidad de la comunicación de la mujer. Entonces el diablo sigue hablándole y ella sigue ¿qué? Extraviando el sentido, escuchando lo que no debe de escuchar. Y es un problema que afecta a los cristianos, que nuestro sentido del oído ha ido siendo extraviado. Escuchamos cualquier tesis, menos la que nos beneficia. El padre de familia le dice a su hijo: mijo, no salga con esas compañías que no le convienen. Mija, por favor, ponga cuidado. Ese muchacho no tiene fundamento. Es un tipo que se le ve solamente que es vicioso. No se vaya a meter por ahí. Ese mensaje debió de escucharlo ¿quién? La niña. Pero llega el tipo y le habla al oído y termina consumiendo alucinógenos con él, durmiendo en un andén. Porque el sentido del oído ¿qué? Se le extravió, no está cumpliendo la función. Hay dos textos que me llaman la atención en la profecía. Uno que dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Ese es el objetivo de la creación. Y una vez que el pueblo se extravió, entonces dice él: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Entonces muchas veces el sentido del oído se nos va extraviando, como le pasó a Eva. Igual. Y una vez que el sentido del oído se extravía, entonces viene el problema hacia los otros sentidos. Venga, use este poquitico que es chévere, es bacano, ¿entiende? Unos infelices docentes le enseñaron a mis hijos, cuando fueron a un colegio público, y le decían que si querían que les fuera bien en el estudio, se dieran un toquecito. No, lo que le preocupa a uno es que la gente extravía muy fácil. Y ahí tenemos el problema en Colombia, que es grave. Toda esa cantidad de niños que han consumido alucinógenos. Pero ¿cómo llegan? Diciéndoles. Y después de que se les extravía el sentido del oído, entonces ya ellos quieren ¿qué? Oler. El sentido de a ver a qué huele. Y luego el tacto. Y luego el gusto. Y cuando abren los ojos, entonces los vemos en los buses diciendo: yo soy uno que me estoy rehabilitando en el hogar de no sé dónde. Y cualquiera puede caer ahí. Y es tan difícil salir de ahí. Entonces yo le dije a uno: no me venga con ese cuento tan
tonto. A usted nadie lo obligó a meterse allá. Usted tomó su propia decisión. Párese como varón y diga no. Así como dijo un día sí a la droga, es tiempo de que diga no a la droga. ¿Ok? Pero es porque los sentidos se han ido, ¿qué? Han perdido la razón del por qué Dios nos los dio. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo con Eva? Le afecta el sentido del oído y luego le despierta a ella el deseo de ver, y vio. Y entonces al ver se le despertó el olfato. Huele rico, bueno para comer. ¿Usted no les ha sucedido alguna vez que hay comidas que hasta... ¿Sí? ¿Alguna vez han ido a alguna pescadería donde el pescado está rancio? ¿Y a ustedes les encanta por qué? ¿Por el olor? Bueno, a Eva le llamó la atención, escuchó, vio, huele bueno. Entonces fue ¿y qué? Utilizó el tacto y luego el gusto. Y se acabó la vida. ¿Cómo el diablo atacó los sentidos de Eva? ¿Qué es lo que el diablo quiere atacar hoy en la iglesia? Entonces los cristianos están muy dispuestos a oír. Y todo lo que escuchan es importante, menos lo que Dios dice. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Me imagino a Pablo en un momento dado como un padre de familia echando cantaleta. ¿Qué es lo que dicen los hijos? Ay, qué mamera, dicen los hijos, cuando los papás les llaman la atención. Venga, es que no es por ahí. Uy, no, qué cucho, qué tan cansón, qué mamera. Porque se les ha extraviado el sentido del oído. Y una vez que se les extravía el sentido del oído, entonces vienen las afectaciones en los otros sentidos. Y cuando el muchacho abre los ojos, es un esclavo de los juegos de internet. Es un esclavo de la pornografía. Es un esclavo de los alucinógenos. Es un esclavo de la prostitución. Es un esclavo de todo lo malo. Lo preocupante de todo es ¿por qué no pudo escuchar lo que sí le trae beneficios? Me acuerdo un día, pues, no sé si me permiten que diga, me imagino a Dios así, algo así. Dios un día por allá está, se sienta. ¿Qué hago yo con esta gente? Porque le buscó por toda parte al pueblo de Israel y no lo quisieron oír. Y luego les dice: oh, si Israel hubiera oído mi voz, si Israel me hubiera escuchado a mí, yo los hubiera librado de sus enemigos. Pero Israel no me quiso a mí. Israel no oyó mi voz, entonces yo los dejé. Como hacen muchos padres de familia con sus hijos, que le luchan tanto a los hijos por una y por otra parte, y de ninguna manera los persuaden, y al final ellos se resignan a perder a sus hijos y le preguntan: ¿y usted tiene hijos? No, no tengo hijos. Hermano, eso no le puede pasar a una iglesia, y mucho menos a la iglesia del Señor. La iglesia de Dios debe de tener abierto el sentido del oído para oír y hacer lo que Dios manda. Aleluya.
¿Cómo es que dice Santiago? Sed oidores, pongan a funcionar el sentido del oído para lo que es, para oír y hacer. No pongan el sentido del oído para dar pasos equivocados. Entonces por eso él dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Escuche, pero establezca la diferencia. El oído es tan importante, es un sentido tan importante, que así como su cuerpo se alimenta por la boca, su alma se alimenta por los oídos. 7 veces aparece la palabra en los 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga. Y si vas a la ley de Moisés, aparece repetidamente la palabra: si estuvieres atento a la voz de Jehová tu Dios, si escuchares la voz de Dios, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Repetidas veces. Porque en este vehículo en el cual se mueve Carlos, hay un ser inmaterial que necesita ser educado, y que se educa, número 1, por lo que oye. Número 2, por lo que ve. Número 3, por lo que palpa. Número 4, por lo que gusta. Número 5, por lo que olfatea. Entonces yo tengo que tener mis sentidos bien dirigidos para que cuando Dios me hable, yo esté en condiciones de hacer sin ninguna restricción, sin ningún obstáculo, lo que Él me diga que haga. Él un día le dijo al pueblo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Pablo está preocupado. Tanto decirles a ustedes lo mismo y no oyen. ¿De qué manera tengo que hablarles? Dice Pablo. Si usted lee bien esas 2 primeras cartas a los Corintios, esas 2 cartas a los Corintios, usted encuentra a un Pablo que está desesperado, tratando de organizar, de meter a la gente en el lugar donde deben de estar. Pero llega a un estado donde dice: tengo miedo de que así como Satanás engañó a Eva, así sus sentidos sean igualmente extraviados y terminen siendo engañados. Y hoy el diablo está haciendo un trabajo perfecto. Pone a cantar a los cristianos música hasta de satánicos. Los pone a leer basura. Los pone a palpar lo que no deben de palpar, a gustar lo que no deben de gustar, y siempre con un rótulo enorme que dice: soy cristiano. Pero entonces encontramos la decadencia espiritual, la decadencia moral, la decadencia en la vida devocional. A la gente no le gusta orar. No hay creyentes que llegan y que me llama mucho la atención las oraciones que hacemos ahora y que se ha venido generalizando en las iglesias, incluyendo entre nosotros los pastores. Señor Jesús, yo te doy gracias por este día. Amén. Da lidia encontrar un creyente que se arrodille antes del culto 1 hora, hora y media, 2 horas. Difícil. ¿Pero por qué? Porque el oído ya nos han dicho que no hay necesidad de ¿qué? De orar. Eso era porque había persecución y había mucho peligro. Pero ahora a mí me dicen reverendo, me dicen padre, me dicen doctor, me dicen pastor. Y si hay una reunión importante,
la gente quisiera que el pastor estuviera ahí. Somos importantes. Entonces ya no hay necesidad de orar. Es el mensaje que llega. Pero ¿será cierto? ¿No será que ahora es donde más debemos hablar con Dios? Todos esos problemas que tenemos en las iglesias, donde los muchachos no quieren obedecer la palabra, las casadas no quieren obedecer la palabra, los casados no quieren obedecer la palabra, le ponen un sinnúmero de vueltas a lo que Dios enseña. Eso tiene una razón de ser: el sentido del oído se ha extraviado. ¿Quién dijo que hay que ir tanto a culto? No hay necesidad de estar lambiendo ladrillos allá. Ay, pero ¿cómo así? ¿Quién dijo que para ser cristiano uno tiene que vivir como una monja? Hay muchas que tienen esa saya larga y son horribles, y entonces ahí se meten para entonces desnudar su cuerpo, porque la santidad está en el corazón. Dice, venga, ¿y qué es lo que está pasando? No, que Satanás está atacando los sentidos, para que usted no escuche lo que debe de oír, no vea lo que debe de ver, no palpe lo que debe de palpar, no guste lo que debe de gustar. Pero ha llegado el tiempo donde tenemos que cerrar filas, meternos en Dios, para que Satanás no permee vuestra vida espiritual con cosas externas que despiertan su propia concupiscencia y lo precipitan al abismo y lo hacen fracasar. ¿Cómo es que dicen por ahí? Yo los declaro marido y mujer hasta que el Face los separe. Ya tenemos señoras en la iglesia que viven pegadas del internet, chateando con gente que ni sabe. Ella está aquí y el tipo está en Medellín, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. No saben ni quién es. Entonces suben fotos, y entre más descubierto sea el cuerpo, le llama más la atención al otro allá. Y enseguida viene la extorsión, la amenaza. Y entonces descubre a cualquier día el marido la clave del correo o del Face y se encuentra con semejante escena. Dice, venga, ¿y qué clase de mujer es la que yo tengo? Una señora casada en bikinis en el Face, madre, esposa, dice que va para el cielo. Porque los sentidos se le han. Hermano, la iglesia debe ser una iglesia totalmente diferente. Debemos de tener ojos para Dios, oídos para Dios, gusto para Dios, tacto para Dios. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, sea para Él. Usted verá si lo alaba, hermano. Estaba leyendo y me puse a mirar el proceso. Ese proceso que se da. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Capítulo 3, verso 1 del Génesis. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mire la astucia del diablo. Así como le dicen a usted en la calle: ay, no, es que uno ya tiene que estar cohibido de todo.
Ahí en esa banca me dijo una joven, me dijo ahí, enseguida donde está usted, me dijo: a mí me gusta el evangelio, pero es que aquí le prohíben todo a uno. Y le dije: venga, ¿y usted trabaja en alguna empresa? Me dijo: sí. Le dije: ¿a qué horas entra? Dijo: a las 8. Le dije: ¿qué pasa si no entra a las 8? Me despiden. ¿Usted tiene carro? Sí. ¿Qué pasa si se cruza el semáforo en rojo? No, pues me estrellan o el policía me hace un comparendo. Porque la gente quiere vivir, según dicen ellos, libremente, que nadie les cohíba, que nadie les estorbe, que nadie les diga nada. Y no hay ni un individuo en el mundo que pueda hacer lo que quiera. No lo hay. ¿Escuchó? No lo hay. Las monarquías se han caído porque no han podido hacer lo que ellos quieren. Los gobiernos se han caído porque ellos no pueden hacer lo que ellos quieren. Si usted va al colegio, tiene que someterse al reglamento. Si usted va a la universidad, tiene que someterse al reglamento. Si va al Congreso, tiene que someterse al reglamento. Si es presidente, tiene que someterse al reglamento. Si eres pastor, tienes que someterte al reglamento. Y si eres creyente, tienes que someterte al reglamento. Este es nuestro reglamento. Usted verá si alaba a Dios. Si es que de verdad quiere ser cristiano, ¿cierto? Si yo quiero ser cristiano, tengo que someterme a un reglamento. No puedo vivir como yo quiera. No, que es que no estoy de acuerdo. No se trata de que esté de acuerdo. ¿Quién le dijo a usted que uno tiene que estar de acuerdo para poder hacer las cosas? No. ¿A quién le gusta pagar IVA? Dígame, ¿a quién le gusta pagar IVA? ¿A quién le gusta pagar los servicios públicos? Y sobre todo uno de ellos que es impresionante, yo diría que dos: el agua, que nunca se agota en su nacimiento y nos la cobran todos los días, y la alcantarilla, que lleva 100 años y todavía la estamos pagando, y vendrán 10 o 20 generaciones y nos la siguen cobrando. Y unos corruptos allá enriqueciéndose con lo nuestro. ¿Y qué? Entonces no la pagamos. No la pague. No la pague. A ver qué pasa. Bueno, yo quiero que reflexionemos de verdad, que para caminar con Dios no es como yo quiero, es como Él dice, es como Él manda. Nuestros sentidos deben de estar bien encauzados. Ser cristiano sería bueno, pero si no hubieran tantas prohibiciones. Bueno, haga de cuenta que va por la vía y hay semáforos, y todos los tiene que respetar. El peatonal. Un amigo iba conduciendo su vehículo, llegó a un semáforo y no había ninguna prohibición para girar a la derecha. Entonces llegó, giró, policía estaba allá. Venga, papeles. ¿Qué pasó? Usted giró aquí a la derecha. Dijo: pero es que no hay ninguna prohibición. Dijo: pero tampoco hay autorización. Le hizo el comparendo. Entonces sáquese de la cabeza, señorita, ese cuento que usted quiere hacer lo que le dé la gana. Estimado joven, sáquese de la cabeza ese cuento de que usted quiere hacer lo que quiera, que usted es libre. Olvídese, señora, que yo no me sujeto a ese tipo, que como así, que en pleno tercer milenio, en la plenitud de la liberación femenina, donde ya gobernamos el mundo y próximamente pondremos el 666. Yo no tengo por qué dejarme mandar de nadie. Pues cruces el semáforo en rojo, no pague los impuestos, no pague la pensión de su hijo en el colegio, no pague la matrícula en la universidad. A ver qué pasa. Yo los motivo para que se mueran hoy todos conmigo. Al mundo, al pecado, a los deseos mundanos, a fin de que podamos vivir para Dios sin esa carga. Porque es que se nos hace muy difícil.
oír la voz de Dios. Alaben el nombre de Cristo. Necesitamos poner el sentido, ubicarlo, para que cuando Dios me hable, yo no proteste, yo no cuestione, yo no discuta, yo no alegue, yo simplemente obedezca. Aleluya. Abraham sí tenía el oído bien bueno. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Para dónde? Para un lugar que yo le voy a mostrar. No, ¿cómo se le ocurre? Que yo me voy a ir sin saber para dónde. Y dijo, bueno, pues tú manda, yo me voy. ¿Cómo sería esa salida de Abraham de allá? Para un lugar que yo te voy a mostrar. Complicado yo pararme aquí y salir por. ¿Para dónde va Carlos? No sé, para donde Jehová me mande. Complicado. Y le probó que era para donde Dios lo mandara y hacer lo que a lo mejor él no quería. En el camino dice, sacrifícame a tu hijo, al único que tienes. Complicado. Pero el tipo tenía el sentido del oído bien ubicado. ¿Cómo es que dice la canción? No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que deba exigir. Mi Padre escogerá. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, porque hemos sepultado nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Porque si habéis sido sepultados con Cristo, entonces tenemos que pensar de que hemos nacido a una vida nueva. Y esa vida nueva es igual a esclavitud. Claro. Dejamos de ser esclavos del pecado, que nos traía dolor, tristeza, desgracia, enfermedades, problemas, para ahora ser esclavos del Cristo que nos da amor, paz, gozo, esperanza, salvación, dones, fruto, ministerio, esperanza, vida eterna. Oh, no hay uno como Él, no hay otro como Él. Él es uno. Tu hermano, vea, cuando Dios le hable, así usted no esté de acuerdo, hágalo. ¿Qué le duele? No importa, Dios dijo. Dios dijo. Dios dijo. No le ponga vuelta a lo que Dios le demande. Que por mal que le vaya a usted con Dios, le va mejor que por bien que le vaya sin Dios. Porque por mal que le vaya a usted con Dios, se muere. Pero esa es una ley. Pero Él lo resucita. Pero en el mundo también te mueres si te condenas, que eso sí es grave. Por eso hay un llamado hoy de verdad a que no extraviemos nuestros sentidos, a que le demos el lugar que de verdad Dios quiere que le demos, a que Él sea el punto de partida y el punto de llegada. No permitamos ser permeados por el mundo. El mundo tiene una estrategia enorme hoy. Mire todas las estrategias que el mundo tiene. El programa de televisión que hoy va a estar tan bueno, el partidito de esta tarde. Ay, yo no me lo puedo perder. Imagínese un cristiano en medio de las barras bravas de cualquier equipo, metiendo allá marihuana, bazuco y el santo de Dios allá. Pastor Carlos metido en las barras del Nacional. Y entonces se forma una pelea allá y uno de los heridos es el pastor Carlos. No puede ser. No puede ser. Yo soy cristiano. ¿O qué? Sí. El concierto de los famosos de ahora.
Y allá está el santo cristiano en un concierto. No, que es que viene el artista cristino Marco Witt. Yo voy a ir a ese concierto porque es que, y el tipo con el pelo aquí al hombro, cazando gays, y es el músico preferido de los cristianos. ¿Cuánto vale el CD? 30,000. Se pone a escucharlo. Eso es juego extraño. ¿Escuchó eso? Juego extraño. En cambio, lo que inspira a Dios en la iglesia no lo valora. En la asamblea se me acercó un hermano de Tanzania y yo no sabía quién era. Pastor, Dios lo bendiga. No sabe la bendición tan grande que usted nos lleva cada mañana, cada día. Y uno le pregunta a los cristianos de Kennedy: ¿cuántos vieron la perla hoy? O mejor, ¿cuántos no la vieron? ¿No le parece triste eso? ¿Ah? Parece muy triste. Hermano, nosotros tenemos que valorar lo nuestro. Pero es que hemos extraviado. Entonces cualquier cosa es importante, menos lo que viene de Dios. Lo que venga disfrazado como el lobo que va a destruir, bienvenido. Pero lo que venga directo de Dios, que me confronta y me da contra la peña y me hace reaccionar, o decido caminar o me devuelvo, no quiero. En España una señora recibió una perla y como la confrontó, dijo, la borró. Y al otro día le llegó otra, la borró. Y un día le dio por quedarse en una. Y ahora que fui a España, estuve en su casa y se iba a bautizar. Pastor, tanto que desprecié yo la palabra que me llegaba para tenerla usted aquí ahora. Hermano, abramos el oído cuando Dios nos habla. Tengamos un oído sensible. No confundamos la voz de Dios. A veces la niñez del cristiano le lleva a confundir la voz de Dios con la voz del hombre. Eso le pasó a Samuel. Cada que Dios le habló, ¿para dónde arrancó? Para donde el líder. La confundía con la voz del líder. No confunda la voz de Dios con la voz del hombre. La voz de Dios es clara, es definitiva, muestra la ruta, enseña el camino, advierte de los peligros, pero te muestra los resultados eternos en la medida que aprendas a vivir para Dios. Alabe el nombre de Cristo. Es tiempo hoy de cuidar nuestros ojos, de cuidar nuestros oídos. O mejor, tenga cuidado con lo que oye, tenga cuidado con lo que ve, tenga cuidado con lo que palpa, tenga cuidado con lo que gusta, tenga cuidado con lo que hueles, tenga cuidado, porque el veneno puede llegar por cualquier parte. Pero si escuchas atentamente a la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Serás bendito en el campo y bendito en la ciudad. Aleluya. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus ganados. Benditos tus sementeras, la arteza de amasar. Serás bendito en todos los aspectos de la vida. Saldrán por un camino contra ti, por 7 tendrán que huir. Nadie te podrá hacer frente, porque yo estaré contigo. Yo soy Jehová tu Dios, que te sustento, que siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque aquí yo estoy con vosotros todos los días. Qué noticiota, Jesucristo está aquí esta mañana.
Pero para que eso sea posible, no extravíe sus sentidos. Permita que Dios dirija su vida. Y entonces, cuando Dios dirija su vida, perderá con gozo sus bienes. Se sentirá feliz sufriendo por causa del nombre. En el momento de la más grande adversidad dirá: Jehová dio, Jehová quitó. Cuando estés al borde de la muerte, entonces dirás: estoy muy bien. Porque eso es lo que yo leo en la Biblia. Aunque me quites la vida, yo no te voy a dejar. Porque a quién tengo en el cielo sino a ti. Dios quiere cristianos así. ¿Escuchó eso? Cristianos así. Pero como estamos en el tiempo de la nueva, entonces resultamos en tantas cosas menos en Cristo. Yo quiero invitarles a que estemos en Cristo y estemos en pie. Y me voy a cantar una canción. Mana Jenny, amor de Dios. Cantemos esa canción, porque Dios ama de verdad. A los amigos que están aquí, por favor, encaucen sus sentidos a Dios, porque de toda manera te vas a morir. No sabemos cuándo. El problema es que si te mueres sin Cristo te vas a perder. Pero si hoy te acoges al amor de Dios, serás salvo.